la aplicación de las particiones del sector circular y la aplicación de las particiones de la cuerda a la función z de Riemann. En este análisis he hecho una ecuación equivalente de la función z de Riemann de la sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito de 1 entre n a la s. He obtenido una ecuación equivalente en función de la ecuación de z de Riemann múltiplo de la ecuación exponencial elevado a una función trigonométrica múltiplo de una ecuación de Euler exponencial. El ángulo θ es el ángulo que está siguiendo la ecuación de la función z de Riemann. Ese es el ángulo que está calculando θ. Como observan, ahorita es 45 grados. En el lado izquierdo están las dos ecuaciones paramétricas de zs positiva, la a, y la ecuación paramétrica zs negativa, que es la g. Esta ecuación están girando en el eje z, como pueden ver. En este momento yo puedo ampliarla para ver, igual que los otros videos que he hecho. No vamos a observar quizás en el infinito un punto, lo mismo que he estado haciendo en otros videos. En este momento pues el ángulo que está siguiendo son 45 grados. Voy a colocar en automático A en una de las dos ecuaciones que estoy mostrando. Una tiene seguir el rastro y la otra no, seleccionado. Entonces eso nos va a generar cuál es el patrón que está marcando A y G en el gráfico de 2 dimensiones. Igualmente en el gráfico de 3 dimensiones, como observan, son líneas. En este momento pues aquí he anulado mostrar el rastro, no van a observar, van a ver algo invisible. Voy a activar las dos ecuaciones en automático, en una que sigue el rastro y la otra que no lo siga. Por ejemplo, en esta del sector circular, P es el número de círculos, E es el punto donde se puede mover la ecuación, K son las torsiones, N son los números naturales, reales o irracionales, P son las particiones, S es para todos los números reales, que es la función z de Riemann, el exponente de la ecuación. Como pueden observar, A y G no están marcando el rastro en este momento, son casi invisibles, solo aparecen las letras pero no aparecen. Cuando le dé a mostrar el rastro se van a observar puntos, vamos a poder ver cuál es el patrón que están siguiendo. Aquí tengo unas fotografías de los patrones que siguen las ecuaciones. Por ejemplo, al final, después de un determinado tiempo, la aplicación de la teoría de las particiones del sector circular genera este gráfico que está cuando le doy mostrar el rastro a la izquierda en 2 dimensiones, y este es el gráfico en 3 dimensiones. Igualmente tengo una para la aplicación de las particiones de la cuerda. Puede generar este tipo de gráficos. Si le doy mostrar el punto en 2 dimensiones y en 3, lo que genera pues es este gráfico. En este momento ha desaparecido A y G porque el ángulo θ es un ángulo que al momento de calcularse no existe, y es por esa razón que ha desaparecido A y G. Recuérdense que esta ecuación está girando en el eje Z. Veamos si podemos activar la otra ecuación. Ya se activó la de la cuerda. Observen aquí los puntos que se están marcando en rojo porque esta tiene seleccionado marcar el rastro, la otra no, por eso no se observan cuál es el patrón que está haciendo las dos ecuaciones paramétricas, tanto A como G.
Observen los puntos que deja la ecuación de las particiones, que es múltiplo de la función z de Riemann. Observe que marcó en 1 positivo en el eje Y un punto rojo, y en el eje Y -1 igual marcó un punto. Igualmente en el eje X en -1 un punto rojo, y en el eje X positivo también en 1 marcó un punto rojo. Observen que los puntos no siempre caen sobre el mismo punto. Algunas veces caen muy cercanos, por eso se va viendo de mayor tonalidad. La línea al final se va marcando como una línea, la sucesión de puntos que se están marcando rojos en el gráfico de 2 dimensiones en el lado izquierdo, mientras que en el lado derecho, en el gráfico de 3 dimensiones, el color negro va agarrando más tono cada vez que se repite las ecuaciones paramétricas A y G en el plano 2D. Aquí lo importante es que la ecuación equivalente de las particiones en función z de Riemann pues está siguiendo un ángulo θ que está en función de la ecuación z de Riemann. Por eso es que es diferente este video a otros videos que he generado, donde allá toma cualquier valor del ángulo, pero en este caso he realizado una ecuación adicional para que siga ese ángulo que se genera por la ecuación z de Riemann. Como pueden observar en la teoría de las particiones del sector circular, en el gráfico de 2 dimensiones, A y G han desaparecido, pero en el lado derecho A y G están generando gráficos. El lado derecho del eje X positivo es una ecuación, y el lado izquierdo del eje negativo es la otra ecuación, Z negativa. Se están generando, son 2 ecuaciones, una es positiva, otra es negativa, y generan sus complementos en el plano 3D. Finalmente, de un determinado tiempo obtendremos este gráfico. O el siguiente gráfico.
En algún momento GeoGebra se torna lento, a veces se bloquea debido a los cálculos y los valores que toman de números imaginarios en algún momento, que no sé, por eso desaparecen las A y G, porque toma valores infinitos y no aparece gráfico.